Vamos a leer unos versículos, se encuentran en Jeremías, capítulo 15, versículo 15. Jeremías, capítulo 15, versículo 15. Y dice así la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame. Véngame de mis enemigos, no me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. Porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada. No admitió curación. ¿Será para mí como cosa ilusoria? Como aguas que no existen y no son estables. Por tanto, así dice Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Jeremías era un profeta amante de las cosas de Dios. Era un profeta que quería a Dios con todo su corazón. Jeremías fue extraído desde el vientre de su madre, le dice el Señor: yo te conozco desde el vientre de tu madre y te restauraré y te pondré por profeta a las naciones. Fue un elegido como fuimos nosotros también, pero él fue establecido para ser profeta. Pero sin en cambio Jeremías sufría por la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque era un hombre que le abofeteaban, era un hombre que lo echaban en la cisterna, era un hombre que llegaban y lo metían preso, era un hombre que le abofeteaban mucho y que estaba siempre pegándole por causa de la palabra del Señor, porque hablaba lo que quería el Señor. Sin en cambio había otros profetas y había sacerdotes que por el dinero se vendían al rey para regalarle el oído al rey. Pero Jeremías no. Jeremías sufría por causa de la palabra del Señor. Dice así, dice: porque por fiel al Señor era bofeteado y echado en las cisternas, mantenía firme la fidelidad a un alto precio. El mantenerse firme al Señor hay que pagar un alto precio. ¿Precio por qué? Porque a veces hay circunstancias y momentos difíciles para el cristiano, momentos muy difíciles, pero sin en cambio por la palabra del Señor y todo aquel que mira al Señor y le ama a Dios va a aguantar en las dificultades, va a aguantar en medio del problema, porque el que pelea la batalla por usted y por mí se llama Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Y dice así en la palabra, dice en Jeremías 29. 29 dice la palabra así en el nombre del Padre y del Hijo. Yo dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mí como en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, y traté de sufrirlo, pero no pude. ¿Te das cuenta? Jeremías sufría, le maltrataban. Y ya llegó un momento que le llamaban el profeta llorón. Pero ese profeta llorón llegó y dijo: ya no hablo más de ti, ya no quiero saber más de ti, ya no más. Me maltratan, me echan en la cisterna, me echan en la cárcel. Pero había un fuego ardiente dentro del corazón de Jeremías. Que ese fuego que está en usted y en mí no se apague nunca, sino que vaya en aumento cada día más, para que el Señor crezca y nosotros menguemos. ¿Por qué? Porque yendo el fuego de Dios es estar en la presencia del Señor
día y noche, dándole la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Pero que ese fuego no se apague, que vaya cada día más en aumento en el nombre de Jesús. Fueron halladas tus palabras. Quien vive en el secreto tiene la revelación de hablar su palabra para su vida y la edificación de la iglesia. Dice, quien vive en el secreto, fueron halladas las palabras. Es que vivir en el secreto es vivir en la presencia del Señor. El que vive en el secreto es el que vive de rodillas delante del Señor. El que vive en el secreto es el que recibe la revelación, recibe la profecía, recibe la bendición para su alma en los momentos difíciles y en los momentos de dificultad. El vivir en el secreto, recibe usted la palabra para su edificación, para su casa, para su familia, para la congregación, para que la congregación sea edificada en el nombre de Jesús. El que vive en el secreto. Fueron halladas las palabras. La palabra del Señor se halla. ¿Dónde se halla la palabra del Señor? Viviendo de rodillas. ¿Dónde se halla la palabra del Señor? Viviendo en su presencia. ¿Dónde se halla la palabra del Señor? Viviendo en la presencia del Señor para recibir la revelación y ser un buen portavoz del Señor en el nombre de Jesús. Por eso es vivir en el secreto que satisface el alma, que satisface el corazón, la palabra del Señor, toda la alegría y el gozo. Los hijos de Dios tenemos que tener hambre y sed de la presencia. Hambre y sed de su presencia. Por eso, como he dicho al principio, que cada día ese fuego no se apague, que ese fuego vaya en aumento. En aumento tiene que ir, porque si nosotros dejamos de orar, dejamos de leer, dejamos de practicar la palabra, dejamos de estar en la presencia del Señor, el Espíritu Santo que vive en usted, que vive en mí, se contrista. Pero si usted vive en la presencia, si usted está en su presencia, si usted vive leyendo, orando y practicando la palabra, el fuego de Dios va cada día más en aumento. Usted va a recibir profecía, usted va a recibir unción y respaldo en el nombre de Jesús. Pero viviendo en la presencia, con hambre y sed de su palabra. Restaurar la fortalece y reanima los ánimos. La palabra de Dios restaura, alienta, fortalece y reanima los ánimos. ¿Por qué? Porque la palabra es la que convierte, la palabra es la que restaura, la palabra rompe cadenas, la palabra desata las ataduras. Por el poder de la palabra somos sanados. Por el poder de la palabra, el cautivo es liberado. Por el poder de la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Por eso, la palabra reanima los ánimos. Jeremías estaba de esas maneras. ¿Por qué? Porque dijo, ya no quiero hablar más de ti. Ya no puedo vivir más de esta manera. Pero sin en cambio el Señor le dijo, conviértete y yo te restauraré. Y es verdad que en los momentos difíciles, cuando usted recibe la palabra y se arrepiente de esos momentos que usted rebate con Dios, porque yo también lo he hecho, decir, Señor, ya no aguanto más, mira por dónde estoy pasando. Pero cuando vienen esos momentos y la palabra del Señor y el Señor se manifiesta a uno, lo restaura, lo alienta, lo fortalece. ¿Por qué? Porque la palabra y la presencia del Señor es la que nos da la vida para el alma, la vida para el corazón, la vida para tender la mano al caído, la vida para tender la mano al prójimo y amar al prójimo, pero desechando siempre lo malo y lo que hay realmente en nosotros que daña, que el Señor es lo que quiere que nos quitemos de nosotros en el nombre de Jesús. Ya su nombre. Rechazar toda impiedad. No se puede transigir los pecados, ni con los que andan simuladamente. Y eso es lo que le decía el Señor a Jeremías. Y Jeremías, como lo dice en su palabra, no me senté en compañía de burladores, no me senté con el pecador, me senté solo y aguanté tu mano poderosa sobre mí, como dice en su palabra. No me senté en compañía de burladores. Qué bueno es que rechacemos todo aquello que no viene de la gloria,
Qué bueno es rechazar al que anda simuladamente aparentando lo que no es. Qué bueno es cuando un hermano esté fallando, abrazarle y contestarle, darle calor, darle ánimo para que él se aliente. Es bueno estar en la presencia. En la presencia recibo el amor para usted. En la presencia recibo la misericordia. En la presencia recibo la gracia, la humildad y la mansedumbre para aguantar en el nombre de Jesús. Pero qué bueno es vivir en la presencia, como Jeremías. Jeremías se apartó y no dijo, no quiero más aguantar tu mano poderosa. Por eso el Señor le dice, conviértete y yo te restauraré. ¿Jeremías no estaba convertido? Claro que estaba convertido. Jeremías tenía un corazón humilde, era humilde. Jeremías era un hombre amoroso, con un corazón amoroso, humilde, pero no aguantaba. Y por eso le echaban en la cárcel, por eso le echaban en la cisterna, por eso le abofeteaban, porque cuando tenía que hablar la palabra del Señor delante del rey, al rey le ponía en vereda, como decimos aquí en España. Al rey le decía, tú eres esto y esto y esto. A los sacerdotes los ponía igual en vereda. ¿Por qué? Por eso el Señor, el mismo pueblo, le abofeteaba. Qué bueno es mantenerte fiel a Dios, mantenerte fiel a la palabra. Por eso, el que quiere a Dios y ama su palabra tiene que pagar un alto precio. Y el alto precio es aguantar a veces circunstancias que no las quieres tener, circunstancias con las mismas personas, circunstancias en las dificultades, circunstancias desagradables, pero siempre el Señor te va a restaurar y te va a alentar en el nombre de Jesús. Es amar al prójimo. La lealtad a Dios conlleva sacrificio. La lealtad a Dios conlleva un sacrificio. ¿Y el sacrificio cuál es? Aguantar dificultades, economías, enfermedades, malas palabras. Pero Dios es el que pelea la batalla por usted y por mí. Por eso el Señor siempre nos sacará del pozo, siempre nos sacará y nos extenderá su mano, porque su brazo no se ha cortado con sus hijos. Usted y yo somos su especial tesoro, su nación santa, su pueblo adquirido por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Por eso, levante su cabeza y camine en seguridad, que usted es un hijo de Dios y una hija de Dios en el nombre de Jesús. Dios sabía que el corazón del profeta era sincero. No podemos engañar a Dios. Él examina los pensamientos e intenciones que hay en el corazón. ¿Quién puede engañar a Dios? ¿Dónde te meterás, como dice la palabra de Dios? Si estás en la cumbre y te metes en la peña, ahí estoy yo. Si te bajas a las profundidades del mar, ahí estoy yo. Con Él nadie le puede engañar. Pero Dios es el que nos levanta y nos restaura en el nombre de Jesús. El Señor pelea la batalla por usted. El Señor nos libra de toda la enfermedad. El Señor nos libra de todo plan satánico. Él es el que nos guarda. Él es el que nos lleva de victoria en victoria en el nombre de Jesús.